Hacemos un alto en las entrevistas a los aspirantes a la presidencia. Invitamos en esta ocasión a dos congresistas, dos diputados que buscan la reelección por sus respectivos partidos, Ninette Montenegro y Mario Taracena, para hablar con ellos respecto de la reforma a la ley electoral que les ha ocupado a lo largo del fin de semana, pero además respecto a este sistema político corrupto y considerado fallido por buena parte de los guatemaltecos. Venga con nosotros. Las reformas a la ley electoral y de partidos políticos son la única salida para terminar con la corrupción que se ha apoderado de la democracia, la cual élites empresariales, narcotráfico y políticos la han convertido en un vehículo para llegar al poder y desde allí hacer dinero, protegerse y cuidar sus intereses criminales. Según el jefe de la CICIG, el financiamiento ilícito a los partidos ha carcomido la democracia. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado a la democracia guatemalteca. Los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden gastos de campaña sin explicar el origen de sus fondos. Las autoridades electorales en Guatemala tienen limitaciones institucionales y materiales para enfrentar este sistema y las estructuras que lo sostienen. Además, el régimen de sanciones es muy débil y resulta totalmente insuficiente y, en ciertos casos, incentiva el incumplimiento de las normas. Según Iván Velázquez, urge las reformas a la ley para evitar que la corrupción deje de ser la amalgama que une a la política del país. En cuanto al financiamiento propiamente dicho, el de origen privado debe reducirse a una mínima expresión que no supere el 20% del total. Y este debe ser objeto de un estricto control, para lo cual las autoridades electorales deben contar con los recursos legales y materiales. En cuanto al financiamiento público, este debe ser limitado, regulado y fiscalizable para mejorar las condiciones de igualdad en la competencia electoral. Es indispensable que exista una más intensa coordinación y cooperación con otras entidades a las que les incumbe este asunto. Debe discutirse los límites al secreto bancario. En total, el Tribunal Supremo Electoral propone cambios a 75 artículos. Entre los más significativos están: el financiamiento público. Aquí se propone que en lugar que los partidos tengan un solo techo para hacer campaña de 58 millones de quetzales, como actualmente es, sea segmentado. Es decir, un techo por candidato a presidente, otro para diputados y otro para alcaldes. Fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, que las sanciones que imponga pasen de $1.000 a $250.000. Además, que la Corte de Constitucionalidad sea la única que resuelva en única instancia las resoluciones del tribunal. La presidencia del TSE debe ser rotativa. La vinculación del voto nulo. Si este obtiene la mayoría requerida, se repetirán las elecciones. Los candidatos que participaron en una elección en la cual el voto nulo fue la mayoría no podrán postularse otra vez. Una sola reelección para diputados, es decir, los parlamentarios no podrán permanecer más de 2 periodos en su cargo. La cancelación de los partidos que realicen campaña anticipada y las fundaciones que los ayuden. Pero los congresistas no muestran la suficiente voluntad política para juntar 105 votos y entrar a conocer de urgencia nacional las reformas. Como una especie de cortina de humo, lo que hicieron fue trasladar la iniciativa a la Comisión de Asuntos Electorales para que ésta brinde dictamen en 8 días. El tiempo avanza y los cambios se retrasan. Para Acción Ciudadana, esto es solo una muestra que los parlamentarios evitan transformar el sistema político electoral de la nación. Bueno, yo creo que los diputados se están asegurando
de que las reformas al sistema de partidos no entren en vigencia en estas elecciones. Creo que esa es su jugada, por eso vimos el día de ayer cómo trasladaron a la comisión el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral, y lo que están buscando es precisamente asegurarse que estas reformas tengan vigencia hasta dentro de 4 años. Tenemos un gran desafío, que son elecciones dentro de las mismas reglas del juego, cuestionadas por toda la sociedad y la ciudadanía. Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales. Los guatemaltecos irán a las urnas con candidatos, funcionarios y exfuncionarios cuya honorabilidad está en duda y con serios señalamientos en su contra. ¿Es justo votar en estas condiciones tan precarias? Bienvenida Ninette Montenegro, bienvenido diputado Taracena, gracias por acompañarnos hoy en Destino 2016. La primera pregunta sobre esta conversación en torno a la reforma a la ley electoral y en términos generales a nuestro sistema político la tiene Claudia Méndez. Muchas gracias, buenas noches diputado Taracena. Se escucha en las calles el siguiente reclamo: en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Qué piensan ustedes desde dentro del hemiciclo cuando escuchan este llamado? Bueno, mire, elecciones van a haber y son el 6 de septiembre. Y yo creo que ya es un tema que no deberíamos seguir insistiendo, ya con todo respeto, pero a mí me lo dijeron personalmente gente de la embajada que el día de las elecciones iba a respetar. Yo hablé con ellos. Entonces, cuando estábamos en el momento más crítico, estamos ¿Es la embajada la que define nuestras políticas internas? La embajada de Estados Unidos. Yo no me voy a pelear con la embajada, yo mejor no los critico ni hablo de ellos. Pero sí, cuando se estaban dando las presiones del cambio de Roxana Valdetti, sí hicieron ver que querían que la Valdetti se fuera, pero que no iba a haber cambio de elecciones. Nos lo hicieron ver así con toda claridad. Y hago el comentario que lo menciono porque nunca había sido tan directa la embajada. Siempre con estilito y muy diplomático. ¿Cuán directa fue? Cuéntanos eso, ¿cuán directa fue? Pues yo agarré el teléfono, llamé al asesor político y me dije, esto que les estoy contando, me dijo, mire, no, nosotros a la señora vicepresidenta no la queremos, elecciones van a haber, contra Otto Pérez no tenemos nada ni lo estamos defendiendo, si se cae es cosa de él. Mire, pero basado en eso mismo, y ahora preguntándole a usted, ¿debiéramos recalendarizar las elecciones? Yo creo que el tema de las elecciones es un tema delicado. Y si bien puede haber elecciones, efectivamente va a haber poca legitimidad. Puede haber legalidad, pero poca legitimidad. Básicamente el voto va a ser el de la ruralidad, el voto básicamente clientelar, que sigue dándose y que incluso desconoce lo que está pasando en la ciudad capital. No sabe que la vicepresidenta ya no es vicepresidenta, desconoce esa realidad de las cabeceras. Pero sí, si va a haber, es con poca legitimidad, y eso va a tener un costo muy alto para quien vaya a gobernar, quien va a tener que gobernar bajo una presión muy fuerte y teniendo que cuidarse muchísimo porque va a haber mucho más controles. Ahora bien, diputado Taracena, ¿qué se gana realmente con recalendarizar y postergar las elecciones? Nada. Me imagino que una de las cosas que se quiere hacer es socavar, si lo queremos ver, un poco las dos candidaturas que van ganando, que van a cabeza. Es la única explicación. Yo le preguntaba a gente de la izquierda extrema o de la derecha extrema, a ambos lados que se juntaron, les he preguntado en las mesas de trabajo, bueno, ¿y cuál es el objetivo de que se van a poner las reformas en vigencia? No es cierto. No es cierto, hay cosas que no se pueden poner en vigencia porque la logística no lo permite. Ninette Montenegro tiene una idea distinta respecto a esta pregunta. ¿Qué ganamos postergando o recalendarizando las elecciones? No necesariamente distinta. Lo que pasa es que yo creo que sí debería haber la posibilidad de que hubieran reformas a la ley electoral en este momento, para que se diera en otras condiciones. Lamentablemente por los tiempos electorales eso va a ser muy difícil, pero creo realmente que es un poco representativo lo que tenemos en el escenario nacional y es lo que la población está visualizando. Ninette, quisiera preguntar, ¿cuáles son las reformas que debieran entrar en vigencia? Esas que dice usted de entrar ciertos artículos, me imagino que transitorios para esas elecciones, ¿cuáles debieran ser esos artículos? Bueno, así que como se dice, la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento, ¿verdad? Y ese costo de funcionamiento es el que está siendo duramente cuestionado por la población porque se ha pervertido, se ha clientelizado, pero sobre todo el crimen organizado y las mafias han penetrado a
a fiscalizar, no, a financiar las campañas electorales. Y eso es lo que debería tener controles en este momento, más que cualquier otra cosa. Yo siento que a veces nos perdemos en cuestiones muy secundarias, pero el financiamiento es la gran perversión para la democracia en el sistema. Ustedes llevan años discutiendo una reforma electoral y ahora la quieren aprobar en un momento de crisis. ¿No es esto peligroso para el país, Omar? No, es una oportunidad. Miren, nosotros hemos pasado de esto que se está discutiendo ahorita 10 años. En la última tanda, 3, a ver si me explico, hace 10 años comenzamos con el tema, se murió la reforma electoral y empezamos con esta nueva etapa, en este periodo legislativo, otro proyecto que ha sido tocado con todas las manos, y yo no es que quiera hacer leña del árbol caído, pero Roxana le hizo un daño a la ley electoral como no se imaginan. 35 enmiendas, yo la fui a visitar personalmente a la vicepresidencia porque era la secretaria general del Partido Patriota, con el presidente de la Comisión Electoral en ese tiempo, Pepe Echeverría, para que ella hiciera sus observaciones. 35 enmiendas por enredar, no por componer, por hacer daño. Yo diría que es una de las personas, después de Manuel Valezón, Roxana, son las dos personas que más daño hicieron en este periodo legislativo a la ley electoral. Señora diputada, si no hay condiciones para reformar en este momento, o se pierde el momento político porque no exista la voluntad dentro del Congreso, ¿qué pasaría en las elecciones 2015 según su opinión? En este momento, bueno, yo creo que lo importante ahorita es que la sociedad guatemalteca sienta que sí está respondiendo el Congreso de la República a una de las muchas demandas que tiene. No solo a la reforma a la ley electoral, la reforma a la ley de contrataciones, a la ley de servicio civil, y yo creo que la punta de lanza para transformaciones a futuro en el sistema político es reformas a la ley electoral. Y en este momento creo yo que más que presiones se trata de demostrar voluntad política para empezar la segunda generación de reformas a la ley electoral, imagino yo que en el 2016. Pero es sensato esperar, perdón, Cristian, es sensato esperar que esas reformas a la ley electoral cambien un modelo político que está básicamente incentivado, como dijo, recuérdenme cómo dijo el comisionado, la fuerza integradora del sistema político es la corrupción. ¿Va a cambiar eso con unas reformas a la ley electoral, Mario? Bastante. ¿En qué plano? Bueno, yo les voy a decir una de las cosas que mañana la discutimos, por cierto, es la igualdad de acceso a los medios de comunicación. Esa es la reforma que va a ser un parteaguas aquí en Guatemala, y me lo van a decir dentro de 20 años. Mario, eso va a cambiar. Lo que se necesitaría sería romper con el monopolio de la televisión abierta. Lo estamos haciendo con ¿Eso lo van a hacer? Con la ley. No, cuando no te puedes enfrentar a él porque es demasiado grande el ángel de la democracia, lo que hicimos, lo vamos a tratar de hacer con la ley, es a través de la ley lograr la igualdad a los partidos. ¿Cuánto le va a costar eso al Estado, señor diputado? Le va a costar plata, no le puedo calcular, pero ¿un estimado? Pero la democracia se paga, como yo no me quedo aventurar unos 300 millones, una cosa así, o 200, no podría decir, depende, ustedes saben más que eso, cuánto vale un anuncio, pero un anuncio de concesiones del Estado. ¿Perdón? Ese tiempo es del Estado. ¿Por qué no arreglan la ley y ese tiempo es del Estado y no se paga? Pues estamos en ese punto. Una de las cosas que nos ha servido para presionar a los medios de comunicación es decirle, miren, si ustedes no nos dan una tarifa electoral, un precio especial, vamos a ponernos en el gratis. Pero usted dice el día de mañana vamos a tocar ese punto. ¿Cómo, diputada, qué realmente va a ocurrir sustancial para darle cara vuelta a este sistema donde, como bien dice Juan Luis, estamos luchando contra una televisión abierta que lleva ahí por lo menos 25 años? O sea, ¿qué realmente le va a dar? Un fenómeno que también es en México, es en Brasil, es en Estados Unidos. Es un fenómeno, no es exclusivo de Guatemala. El fenómeno de la corrupción, de las mafias, está también en Estados Unidos. No es una excusa. Pero eso no nos consuela. No, por supuesto que no. Pero a mí tampoco. Monopolio. Soy una víctima de los monopolios. ¿Cuál es la propuesta que llevan mañana? ¿Cuáles son las alternativas o cuál es el escenario que ustedes quieren plantear al modelo actual? Lo que se está planteando, como bien lo dijo Mario, es la equidad en el acceso a los medios de comunicación. Es más, también hoy hablábamos de sancionar a los medios de comunicación también que hagan campaña adelantada, porque los medios cuestionan, pero promueven la campaña adelantada permitiendo sus anuncios, y eso va a ser sancionado en la ley electoral también, ¿o no es así, Mario? Sí, lo que pasa es que por primera vez también se va a afectar al empresario. Aquí solo se ha atacado al político, también hay que afectar al empresario. Si el empresario permite, también que pague. Si nos van a poner 100,000 quetzales de multa al político, también 100,000 quetzales al canal. Tampoco. Y eso va a ayudar mucho. Ambos estuvieron viernes, sábado y domingo hasta hoy 5:30, 6 de la tarde en el Congreso de la República.
¿Cuán viable es en este momento la reforma electoral de acuerdo a lo que ustedes han percibido en estos 3 días de discusión? Empiezo con Ginette. Yo espero que sea viable. 105 votos. Sí, yo le digo espero. La verdad tengo fe en la discusión para encontrar consenso. Sí, tengo algunas dudas y lo he platicado con Mario respecto a cuál va a ser la reacción del partido líder, justamente, que son 65 votos. Pero también ha salido publicado en los diarios que la duda no solo es sobre el partido líder, pero también sobre el partido patriota. Sí, mire, lo que pasa yo tengo algunas dudas. Tenemos que aceptar que la presión de la plazocracia ha sido excelente, ha servido muchísimo. Aquellos gorilas de la democracia hoy son unos chimpancés, están quietecitos, calmaditos, y eso lo tenemos que aprovechar, y es lo que hicimos hoy. Hoy avanzamos 46 artículos, eso es un récord que no se imagina. Pero hubo presencia del patriota y del líder en las comisiones. La presidenta de la comisión es del líder. Y Milian, me imagino que está organizando la marcha que van a hacer, pero como lo tenía al lado, él me hizo ver, me dijo: Mario, no tengas pena, vamos a caminar en esto. Pero bueno. En Destino 2016, hoy conversamos con los diputados Ninette Montenegro y Mario Taracena. Ambos están encabezando más bien los respectivos listados nacionales de sus partidos. Encuentro por Guatemala de Ninette Montenegro y Unidad Nacional de la Esperanza de Mario Taracena. Es decir, aspiran a la reelección para una nueva legislatura. Vamos a escuchar qué están diciendo nuestros televidentes por medio de las redes sociales, y para eso le damos paso a nuestro compañero José Ávila. Adelante, José. Muchas gracias, Juan Luis, y muy buena noche a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente, tenemos a los diputados Mario Taracena y Ninette Montenegro, que son cuestionados acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Iniciamos la revisión de las redes sociales con Facebook. La primer cuestionante es para TCC María, que dice: si algún partido político se enfocara un 80% en la educación, entonces por ese yo votaría. Ninguno ha propuesto nada para la educación y eso indica lo mucho que prefieren que la ignorancia predomine entre los guatemaltecos. Ahora nos vamos directamente a Facebook, donde pregunta Arelis Lili Menéndez: no a la reelección, menos a la de ustedes, diputado Taracena y Ninette Montenegro. Demuestren su voluntad política. Tenemos bastante interacción, los invitamos a participar tanto en Facebook como en Twitter. Recuerde, el hashtag es Destino Reformas. En Facebook nos encuentra como Destino 2016 y a través de Twitter como Canal Antigua. Con estas interrogantes y estos comentarios voy a volver con ustedes, Juan Luis, para que... Diputados, de su peso cae que la pregunta para plantear es: ¿por qué ustedes se merecen la reelección? ¿Por qué deberíamos reelegir diputados? Arranca usted, Ninette. Bueno, a mi parecer, la no reelección se debe dar en el caso de haber actos anómalos o de corrupción, o de no haber cumplido con su función. Yo me siento satisfecha de mi trabajo. Y a pesar de no haber tenido nunca una bancada mayoritaria, no ha sido un voto clientelar, no ha sido un voto ganado con bolsa, bono, abono o fertilizante, ha sido un voto ganado en las calles con propuesta, con leyes incluso complicadas que otros no han querido tratar y con una férrea fiscalización y real. Mario Taracena, ¿por qué sí a la reelección? Yo creo que los políticos estamos pasando por un mal momento, un momento muy difícil. Y digo los políticos porque en el Congreso habremos 15, 20, los demás son mercaderes, farmacéuticos, gasolineros, cualquier cosa, pero políticos no son. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque las campañas se volvieron tan caras que los partidos políticos salimos a buscar al rico del pueblo para poder financiar la campaña. Entonces, los verdaderos políticos siempre son el segundo o el tercer lugar, que tienen que ceder su puesto para que financien la campaña. Yo creo que Taracena, durante todos estos años que he sido legislador, me siento pero enormemente orgulloso de eso. Me he enfrentado a gente grande, poderosa, me pueden acusar de lo que quieran, acordarse de mi mamá, lo que quieran, pero de ladrón no, ni de corrupto. He sido una persona recta, jamás he tenido 12 juicios de falsos de mujeres, de las líderes, me han tratado de hacer de todo, me han amenazado, pero Dios me bendice, me cuida. Se atreve a enfrentarse a todos, pero no quiere enfrentarse al monopolio de la televisión y decir que es necesario romper ese monopolio. Tampoco se quiere enfrentar a la embajada de Estados Unidos, déjeme agregar. La embajada es ser inteligente en enfrentarse. Ahora, al ángel de la democracia sí tengo años de estarme enfrentando y de hecho no salgo en un programa de televisión abierta. Es más, si me mataran ahorita, Dios no lo quiera, les aseguro que en los canales
canales de televisión abierta van a poner mataron a un diputado y ni mi nombre van a decir. Estoy tratada de preguntar, perdón, pero ¿por qué a la Embajada de Estados Unidos es inteligente no enfrentarse? Porque yo creo que el papel que están haciendo es lo correcto. Si no fuera por ellos se han convertido en los policías del mundo y bendito sea Dios, están cuidando a Guatemala y yo los apoyo. ¿Eso le vale saltar del 7º lugar al 1er lugar en el listado nacional? No, trabajé. ¿Cuántos años llevo trabajando en esto? No, me lo tengo bien ganado y me siento muy satisfecho y me ha costado muchísimo. Y el que el partido me ha reconocido en primer lugar, no lo había captado tanto como ahora que he estado yendo al interior de la República, cuando llego a los mitines y la gente de la base me lo hace ver, me hace sentir muy bien. Muchas preguntas que plantearle a los diputados, por supuesto Mario Taracena con esta última intervención se ha ganado una buena cantidad de repreguntas de todos los integrantes de este panel. Mario Rosales habrá de tener la palabra al volver del corte comercial. Ya venimos. Estamos presentando Destino 2016. Desarrollamos más de 10.000 páginas web. Destino 2016. Muchacho sudo, es que... Destino 2016, este 19 de julio. Estamos entrevistando a los diputados Ninette Montenegro y Mario Taracena. Nuestro compañero Mario Rosales tiene la siguiente pregunta. Sí, yo solo quería en el tema anterior de que usted parecía que no se quiere enfrentar a la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué lectura le da entonces cuando el presidente Otto Pérez Molina le cede el podio al embajador Todd Robinson? Mire, yo no es que no me quiera enfrentar a la Embajada de Estados Unidos, yo apoyo a la Embajada de Estados Unidos. Yo creo que lo que está haciendo es correcto, si no fuera yo los bendigo. Bendito Dios, están en Guatemala, si no aquí no hubiera pasado nada, ni la ley electoral ni nada. ¿Qué lectura le da a ese momento? Pues yo una lectura de humildad del presidente, que me imagino que tenía la cola entre las piernas, pues sí. No había que ¿Humillación para Guatemala? No. Humillación es el presidente en general. Para nosotros es una vergüenza que en el mundo entero nos vean como un país corrupto, con un presidente que tiene un cuero de caibil que no creo en nada, pero yo no lo veo como humillación. Yo felicito al señor embajador de verdad. Ninette Montenegro, ¿tiene usted la misma opinión sobre lo que dice Mario Taracena respecto de seguir lo que dice la embajada, no enfrentarse a esos dictados, a esos pedidos o exigencias? Apoyándolo. Sí, lo que pasa es que lamentablemente se ha tenido que ceder soberanía, ¿verdad? Producto de la corrupción. Es una pena que tengamos al presidente Banco Guatemala detenido, al superintendente de la SAT detenido. Guatemala ha tenido momentos muy dolorosos y dramáticos y ha tenido que ceder soberanía. No me alegra, respeto mucho al embajador, aprecio mucho el papel que está haciendo. Lamentablemente es una necesidad la que se está viviendo, incluso que si sí sea quien tenga que hacer las investigaciones, qué lástima que nunca funcionó el MP y el organismo judicial, es una lástima, pero lamentablemente es lo que tenemos hoy y con ello tenemos que sobrevivir para poder avanzar. ¿Es prudente hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos en medio de esta crisis cuando no hemos logrado durante 10 años la condición política para hacerlo? Fíjense que cuando se dio la crisis del 94, la depuración, y se acuerdan, la gran frustración para todos fue que no pasó nada. Y ahora que se empezó esta crisis, desde el principio dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a salir de resultado? Y el hecho de que salga la ley electoral, excelente, es un gran momento. Si no, esos mis amigos gorilas, compañeros del Congreso, no la van a pasar. Y hay que presionar enormemente y no bajar la guardia. Y esta semana va a ser clave. Ya esta semana terminará el dictamen y entonces sí va a haber que meter toda la presión al Congreso de la República. Y como ya lo he dicho varias veces, si es necesario, enciérrenos en el Congreso. Pero dejen que entren primero los diputados y después enciérrenos hasta que salga la ley. Porque por las buenas no han entendido, llevan 10 años pensándolo, ¿verdad? Don Mario, usted sostiene que es el tema del financiamiento el punto más crítico del sistema político. No. Uno de los puntos más críticos del sistema político. Pero ustedes están llevando de vicepresidente ahorita al recolector de este gobierno, uno de los principales recolectores de este gobierno. ¿No es eso incongruencia entonces de la UNE? No, es que mire, la UNE no tiene cuates de plata. Nosotros un partido como los llevan a cualquiera. Oiga, jalamos a Mario porque es una persona que tiene acceso al sector privado.
es una persona que nos abre puertas, que le da tranquilidad al sector privado y ha funcionado. Y tiene amigos. Nosotros no, yo creo que es más fácil que le saque un centavo a ustedes que a todos ellos de ahí. Entonces, creo que fue una buena jugada de parte del partido. Él fue de la UNE antes de ser Pachota, renunció del Pachota, peleando con Roxana, dicho sea, y se viene a la UNE porque cree en nuestro proyecto y a nosotros nos cayó como ángel caído del cielo. Pero, diputado, termina siendo en realidad el dinero la fuerza integradora de un partido político como la UNE. Como este señor tiene acceso al sector privado y a pedirle a los empresarios, se le ofrece una posición tan alta como aquella que podría llegar a coordinar gabinete social y gabinete económico. Correcto. En un gobierno de la República. Correcto, un hombre que tiene concepto de cómo se maneja, perfecto. Pero y mire, dejémonos, sí las comparte, sí, por supuesto. Socialdemócrata. Sí, es primera. Y como socialdemócrata hizo gobierno con el Partido Patriota. Un hombre como mi estilo, de centro, no es, yo nací en el centro y me imagino que él congenia más en esto. Es que socialdemocracia siempre se lleva hasta los extremos, no, puede ser un poco centro-izquierda. Yo creo que Mario es un centro-derecha, es un hombre que encaja con nosotros y sobre todo irradia mucha tranquilidad a las fuerzas o a los poderes fácticos de este país, porque la UNE sí, por ser un país de centro, un partido de centro-izquierda, sí te levanta muchos resquemores. Él vino a apaciguar las aguas y creo que es bueno. Y quiere insistir, en política hay que ser pragmáticos. ¿Recauda Sin él plata fondos no para la UNE? Sí. ¿Con quién recauda fondos? ¿Con este capital tradicional que ha mencionado el informe de CICIG, por ejemplo? Pues me imagino que él es de las familias fuertes de este país y me imagino que le va a hablar a los primos, a los tíos y a los sobrinos y a todo el mundo, ¿verdad? Yo no entro en el detalle de la recaudación, pero bendito Dios, Mario nos está ayudando porque no teníamos ni para pagar la gasolina. Eso está en las cuentas de la UNE, se puede ir a ver. Por supuesto. Y miren, los tíos, los primos y los sobrinos están apuntados en el listado. Han de estar, me imagino que si no conozco el lado, sí, la UNE las cuentas son claras, pero ha sido una ayuda excelente, el tipo ha sido súper positivo para el partido, excelente. Yo quisiera aprovechar que se encuentran acá ustedes dos y que durante el fin de semana han trabajado por lo menos en 25 artículos de esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ya hablaron de la de medios de comunicación, háblenos de otra reforma crucial que han discutido y que han planteado para presentar al Pleno. Un tema para mí todavía no lo logro entender del todo. Entiendo de qué se trata, el voto nulo vinculante, pero cómo se va a aplicar a mí me preocupa. Sin embargo, va el voto nulo vinculante y ahí es lo que ustedes están diciendo, un poco el tema de la presión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar el voto nulo vinculante? Por ejemplo, eso quiere decir que si el voto nulo vinculante ganara, por ejemplo, una contienda electoral, habría que repetirlo. Si habría que repetirlo, los partidos tendrán capacidad para elegir otros candidatos, recursos económicos. Es un tema que está y ya va, pero a mí, por lo menos personalmente, sí me preocupa. Algo positivo más, solo quiero agregar es: se cancela un partido por campaña electoral adelantada y por pasarse los hechos electorales. Cristian Castillo tiene la siguiente pregunta. El tema que usted plantea, señora diputada, del techo de campaña ha sido muy controversial porque el gasto de precampaña no se toma en cuenta. Y para este proceso de elecciones generales se han hecho inversiones inclusive en consorcios de medios para tratar de impulsar perfiles. Eso también debiera ser tomado en el techo de campaña. ¿Cómo se está normando ese tema en la propuesta que están haciendo? Fíjese que tiene mucha razón. Ese es un tema que no se vio. Se sanciona al partido por campaña electoral, no me acuerdo, o tal vez sí, ¿verdad? Por campaña electoral adelantada y por pasarse el techo de campaña. Pero ese tema de los 3 años antes que han hecho campaña, sí, exactamente, tendría que tomar. Solo un dato importante, miren, esto para que se den una idea. 66% de la pauta de la televisión la tiene el líder, 16 la UNE. Miren la desproporción que hay. Pero hoy conocimos, por ejemplo, el informe sobre el observatorio electoral. Y este nos dice que hay mucha publicidad que se camufla como información adentro de los noticieros de la televisión abierta. Informaciales se llaman. Está en primer lugar, por supuesto, el partido líder, pero en segundo lugar está el suyo, Mario Taracena. Que son los dos punteros y de ahí se va hasta los de abajo a nada. Mario Taracena, ¿se sancionan esas reformas a la ley electoral, ese tipo de información encubierta? Informaciales es una palabra que todavía no está metida en la ley, pero hay que meterla, porque esos son pagados, no son gratis. Pero yo lo que les quiero resaltar es que los dos partidos punteros, uno tiene el 66 y el otro el 16, y el que le sigue es como el 1 o 2%. Es una desproporción total. Y nosotros, Pero eso es incapacidad de competencia, es decir, no se les permite a los pequeños competir. Prácticamente están fuera de la competencia en medios. Cero. Sí, cambiando un poco de tema,
¿Por qué ustedes nunca tocan el tema de cómo elige el ciudadano? ¿Por qué no abren ese listado perverso, eso de votar por listas cerradas? ¿Por qué en el Congreso nunca se discute, pues, que podamos votar como vota Honduras, como vota El Salvador? ¿Por qué no abren? Eso no es cierto. Listado nominal. Claro, sí, listado Eso no es cierto. Listado nominal, que digamos si usted... No, una cosa es listado nominal, otra cosa es listados abiertos. Nominal. Yo no sé, la cosa es cambiar la forma de sistema. O sea, que el votante conozca realmente por quién va a elegir, sino que se cuelgan, solo se conocen los dos primeros dos y se cuelgan un símbolo que van 20 Pero el esquema de El Salvador, para ponerles el ejemplo, el esquema de El Salvador, porque los dos quedaron con cara de que no entendieron la pregunta. A ver, en El Salvador es un listado semiabierto el que había hasta una elección. Esta última elección fue un sistema completamente abierto. Es un listado y dentro del listado uno puede votar por quién del listado. Mario Taracena puede estar número 1, pero si yo quiero votar por el número 7 en el listado nacional, voto por el 7 y no por nada. Bueno, eso es un listado abierto. Déjame aquí que explicarte lo siguiente. Te voy a dar el ejemplo de El Salvador y hablando cosas reales. Pero la anterior, no esta elección, la anterior. Se metieron en el problema de la votación uninominal y cuando se dieron cuenta del relajo que habían armado, espérame. Pero no tuvieron que poner planilla 1, planilla 2 y empezaron a nominar, empezaron a nominar por número para tratar de componer el problema. Sí. Fueron a las elecciones y oí esto, 23 días pasaron discutiendo las diputaciones. Y solo porque dice el FMLN y Arena, que han tenido tantos conflictos y son, digamos, un poco más avanzados en nuestra forma de actuar político, se pusieron de acuerdo. Aquí en Guatemala nos mataron. La elección anterior en El Salvador, permitime, en El Salvador no fue democrático, se repartieron las curules. La elección anterior en El Salvador, no esta última, era un listado, pero dentro del listado uno podía escoger por quién, por uno el listado por quién votar. Eso por lo menos le permite a los votantes elegir a un candidato. Yo ahí tengo yo sé que ustedes son los que preguntan, pero tengo una pregunta para usted. ¿Cómo haríamos como una población con alto grado de analfabetismo y donde se hablan 23 idiomas? Yo, por ejemplo, estuve en Purulá y tuve que ir a la aldea La Pinada. Y llegué 3 horas y media de Purulá a la aldea La Pinada. No pudimos platicar entre nosotros, tuvimos que tener traductor. Así es. No habla una sola persona el idioma español. No, yo solo le pregunto, ¿cómo se haría? ¿Con caritas o cómo sería? Es más fácil. Porque recuerde que los diputados no atendrían simplemente a eso. Pues, si el símbolo no se les queda ni se confunde. No es el tiempo para que Guatemala se enfrente a ese tipo de elecciones, quizás, pero yo no soy política. Hay que hacerlo progresivamente. Hay que hacerlo progresivamente. Pero Totalmente vamos a una pregunta que sí pueden responder ustedes en este momento, y es sobre el financiamiento. ¿Es cierto que el helicóptero donde viaja Sandra Torres pertenece a Gustavo Alejos? No. ¿Quién era el helicóptero a Sandra Torres para viajar? El helicóptero de Guatemala. ¿Alquilado con el dinero de quién? Eso pregúntenle, no sé. Me imagino que los financieros, Marito nos ayuda. Pero realmente se Marito paga. todo lo puede. Marito todo lo paga. Marito es Super Mario. Definitivamente Super Mario. Yo quisiera preguntarle... También está la señora diputada. No tenemos helicóptero. ¿Ustedes sus candidatos en qué viajan? En carro con los que tienen, nosotros no tenemos helicóptero. En Montenegro, ¿y su financiamiento, el financiamiento de Encuentro por Guatemala, se hace público? ¿Quiénes los financian? Pues la verdad que no tenemos financiamiento. Nosotros, por ejemplo, yo voy en primero del listado nacional, en segundo va Quique de León y en tercero va el Canche Enríquez. Y entre todos, entre los tres, estamos apoyando, por ejemplo, algunas vallitas que ustedes han empezado a ver, burritos, ¿verdad? Para poner plásticos y madera. Nada ¿Pero hay más. vallas en el interior del país? Hay también mensajes ya transmitiéndose en televisión. ¿Quién está financiando eso? ¿Se conoce quiénes son los financistas? 350,000 quetzales cuestan. Están en Canal Antigua y ese dinero lo ha puesto José Ángel López de su propia bolsa. De su propia bolsa. Así ¿No es. tienen un listado de financistas ustedes? Nosotros mismos tenemos en nuestro listado. Por ejemplo, lo que le digo de Quique. Entonces, ¿quién está financiando Encuentro Guatemala? Vicepresidenciable, no. El presidenciable. El presidenciable sí. Él se ha dado para el Canal Antigua. Yo tengo una pregunta para el diputado Taracena. Usted mencionó que Mario Leal, pues probablemente ha ido con sus primos, tíos, sobrinos. Amigos. ¿Cómo garantizar realmente que ese dinero que está llegando a la campaña no se convierta luego en prebendas, en que van a querer hacer negocios con los recursos del Estado? ¿Cómo blindar realmente? Mire, yo creo que cuando hablan de Mario Leal no están hablando de ni un rich, ni de un cachimbiro, ni de una... Están hablando de una persona con nombre, prestigio, de familia, de muchos años. O sea, pero no que le proveyó cualquiera, cámaras de televisión y de video al actual gobierno. Y que gestionó préstamos para dichos Era proyectos. patriota y trabajó con su partido, y que bueno,
En el momento que se fue a la UNA, sí, trabajó con su partido, estaba comprometido. Pero es se sale que haya del Pachota y se viene con negocios y no participación le dio cámara, política. ¿no? Me estás preguntando si los apoyó en la campaña de ellos. Sí, me imagino que sí. Pero es Hoy bueno que haya... La pregunta de Mario va directamente hacia el condicionamiento de financiar a un partido a cambio de negocios. ¿Pero qué negocio, Mario? Por ejemplo, concederle un contrato de cámaras de videovigilancia. Pero mire, ahí también... ¿El Pachota le hizo eso? Está bien. No se enteró la UNED. Que no haya financiamiento privado. Pero entonces, ¿cómo se financian los partidos? Como le digo, la democracia no tiene precio, pero lamentablemente hay un costo de funcionamiento. Yo quisiera que algún día, y no es el momento político producto de la mala actuación de los políticos tradicionales, yo lo sé y lo reconozco, pero en algún momento habría que discutir el financiamiento público, porque hoy día resulta que la gente lo rechaza, pero ¿cómo se hace entonces? Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a la televisión, no tenemos helicóptero, y estamos en una situación terrible en la que ni siquiera estamos... Se rechaza mucho menos ahora el financiamiento público. Se tiende a creer que el 80% debería provenir en las campañas, debería provenir de lo público y solo el 20% de lo privado. Hay un cambio de tendencia. Pero no necesariamente es algo que se apruebe totalmente todavía. Una cosa adicional que se había estado planteando, la posibilidad de que comités cívicos ya no solo puedan promover candidatos a alcalde, sino también a candidatos distritales. Eso va y se aprobó el día de hoy que los comités cívicos tengan el derecho a elegir diputados distritales y ánimo de permanencia si tienen un diputado, por ejemplo. Y también, más o menos, también las condiciones de cierta estructura, cierta organización, ciertos afiliados, ¿verdad? Así es. Suponiendo que la reforma electoral se aprobara, ¿qué esperaríamos en 2 años de sus partidos? ¿En qué cambiarían sus partidos? ¿Qué reforma integral sería de sus partidos? Pues en primer lugar, yo no quiero suponer, sino quiero afirmar. Va a pasar la ley electoral. Va a pasar. Y todos empecemos a decir y convenzámonos de que va a pasar porque hay que transmitirlo. Entonces, vamos a tener una nueva ley electoral que va a permitir, por ejemplo, las no campañas anticipadas, va a permitir que los partidos del 14 a las 14 podamos hacer proselitismo. No propaganda. Se define qué es propaganda y qué es proselitismo. Pero eso está permitido en la ley. Pero eso ya está en la ley. Pero es que yo no puedo sacar un anuncio ni nada ahorita. Yo no voy a poder pedir el voto del 14 a las 14, pero sí voy a poder explicar qué es la UNE, la ideología de la UNE. Pero eso actualmente está garantizado en la ley. No nos dejan sacar nada. Entonces no estaba claro. A partir de ahora se va a poder hacer propaganda. El ¿pero qué cambio de fondo habría? Que quiere hacer propaganda desde el 14 de enero, que no propaganda, sino proselitismo, que lo haga desde el 14. Ese es un cambio importante. ¿Pero qué cambio de fondo esperamos del sistema político de sus partidos? El sistema de todo lo que metimos transparencia. Ustedes no se imaginan todo lo que se metió Por ejemplo, cuéntenos. La Contraloría entra por primera vez a fiscalizar. ¿Qué es la Contraloría General de Cuentas? Pero la IDE, la no sé qué, solo nos faltó poner el examen de sangre. Pero si ya dicen en la ley electoral, dice que cualquier entidad gubernamental puede prestar el auxilio al tribunal. Ahora, hay una cosa pero para no como la pero vamos una cosa. En el informe de financiamiento de partidos políticos de Sisi plantean una cosa en particular, que se crean una serie de redes de líderes locales que por medio de las obras en sus municipios logran generar ingresos. Eso se deriva de 3 cosas que sucedieron en los últimos 15 años. Uno, la trilogía de leyes. El Código Municipal, la ley de desconcentración y la ley de consejos de desarrollo permite que haya un mejor manejo de recursos de parte de las municipalidades. Segundo, se les aumenta el porcentaje de asignación constitucional. Y tercero, no se fortalecen las instituciones nacionales, Contraloría General de Cuentas, el mismo Ministerio de Finanzas o el Infom para darle acompañamiento y seguimiento a ese proceso. ¿Qué provocó? Los Arnoldo Medranos, los Mario Riveras, los Baudilio Hichos, donde desde lo local han hecho lo que han querido porque nadie los fiscaliza ni los acompaña. ¿Hay algún cambio en ese sentido en la legislación? Yo quiero darles datos, porque es que miren, todos repetimos como loro, hay que darle la ley electoral, el sistema no sirve. No es cierto. Yo les voy a dar datos. En la última elección, el 66% de los diputados no se reeligieron. El 75% de los alcaldes no se reeligieron. Ningún partido político ha podido repetir. O sea, el sistema no es una maravilla, pero va funcionando y cada año lo vamos perfeccionando. Pero la calidad de la legislatura no mejoró. No, es que se nos metieron un problema serio ahí, que es Valdizón degeneró en la compra de diputados. Eso de la compra de diputados tiene como 8 años. No, antes era un escándalo salirse de un partido, ahora se venden. ¿Qué pueden hacer? Solo espérame. ¿Qué puedes hacer vos con los diputados?
diputados de líder. Sí, pero eran de ustedes, ¿qué puedes hacer con un tipo que sale a la televisión y dice voy a comprar 60 diputados y se los pone a comprar? Y peor todavía aún, los diputados venden su honorabilidad, su curul, si ese es un honor, y se venden. Mario, se nos vendieron. ¿Por qué se vendieron los de la UNE más fácil? Porque los estratos sociales de nuestra gente son muy bajos y seguramente nunca en su vida habían visto 300,000 quetzales, se los ofrecieron y vendieron el alma. Qué triste, pero es cierto. Estamos hoy conversando con los diputados Mario Taracena y Ninette Montenegro. Vamos a escuchar qué están diciendo en las redes sociales nuestros televidentes. Adelante, José Ávila. Muchas gracias de nueva cuenta, Juan Luis. Nos vamos esta vez a Twitter para continuar con las interrogantes y los comentarios. Agradecemos su participación. Déjeme comentarle que ya somos trending topic en Twitter. Pasamos a los primeros comentarios y le damos el primero a Sam, que dice: ¿por qué los diputados dan obras si su trabajo son las leyes y ni siquiera hacen eso? Tenemos otro comentario de Zulema Rodríguez: ya entiendo por qué los gobiernos no se preocupan por la educación, porque se aprovechan de su ignorancia. Gaby M. dice: diputado Taracena, si es fiel a su ideología, ¿qué piensa del transfugismo? Fernando nos pregunta: ¿por qué nunca apoyaron la reforma electoral cuando Alejos la propuso? Y ahora sí todos alardean de su interés y preocupación. Sebastián Murúa: ¿cómo se piensan ganar la confianza de los votantes y que van a cumplir con las exigencias de población? Jerry Renford dice: necesitamos gente con educación, un nivel universitario en política y que trabaje para el pueblo, no para ellos mismos. Leemos el último comentario y es de Arelis, que dice: diputado Taracena, como político, ¿considera correctas sus actitudes en el Pleno del Congreso cuando ha promovido escándalos? Estos son los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Agradecemos su participación y, Juan Luis, yo vuelvo con ustedes para continuar con las interrogantes. Muchas gracias, José. Vamos rápidamente con el diputado Mario Taracena. Esos escándalos que le recrimina alguien en nuestra audiencia, ¿usted cree que están justificados o le avergüenza? Mire, ni me dan vergüenza y me siento orgulloso y los voy a hacer las veces que sea necesaria. No son escándalos, es el derecho a pelear. ¿Agresión a mujeres? No, yo nunca agredí a una mujer. Eso nunca agredí a una mujer, jamás. ¿Mujeres se han sentido agredidas por usted? No, señor, esa fue una trampa de evalición que me tiró a todas las mujeres y me metió 12 juicios. Y una me acusó de acoso sexual, otra que la mandaba a comprar cigarros. ¿En eso está de acuerdo Ninette Montenegro? Sí, yo soy testiga de eso, de que Mario, en ese caso, él fue la víctima. Sí. Vamos a la pausa comercial en este momento. En Destino 2016 conversamos con los diputados Ninette Montenegro. En Destino 2016 conversamos hoy con dos diputados al Congreso de la República, Ninette Montenegro y Mario Taracena, sobre la reforma electoral, sobre el cambio en este sistema político corrupto que afecta a tantos guatemaltecos. Claudia Méndez pregunta ahora. Cerrábamos el segmento anterior con un tema sobre mujeres, lo que había sucedido en el Parlamento con Mario Taracena y la acusación de abusar, de agredir verbalmente a unas mujeres. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Es cierto? ¿Por qué no hay más participación de mujeres en su partido, que es liderado por una mujer? Sí hay. Lo que pasa es que Déjeme replantear la pregunta. Por favor, claro. Los primeros escaños después de usted son ocupados mayormente por hombres. En la última legislatura eran 7 hombres, era usted de mujer, 7 hombres y en octavo lugar una mujer. ¿Por Eso qué? es discriminar también el área rural. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Chimaltenango llevamos el primero es hombre y la segunda es mujer, Dorita Calel. En el caso de Huehuetenango el primero es hombre y la segunda es mujer. En el caso de Quiché el primero es hombre y la segunda es Margarita, es mujer. En el caso de Zacatepeques el primero es hombre, la segunda es mujer. En el caso de Retaluleu, la primera es mujer, Verónica Caballeros, la segunda es mujer y el tercero es hombre. Pero usted sabe que la probabilidad de que su partido capte votos y de que entren es más probable en las primeras Somos el único partido, a pesar de muchas cosas, que se ha mantenido unido. Es el único partido que no ha hecho transfugismo. Nos hemos mantenido en una actitud como corresponde y hemos trabajado. Yo creo que la respuesta puede ser diferente. Señor diputado, la Unidad Nacional de la Esperanza ya hizo gobierno. ¿Qué perspectivas tienen de fuerza electoral para este Congreso que viene para el 2015? ¿Para el Congreso o para el gobierno? Para el Congreso de la República. Mire, la UNE, bueno, yo creo que va a ganar las elecciones presidenciales, pero pongamos que no ganara, mínimo metemos entre 48 y 50 diputados. ¿Qué van a hacer con esa fuerza electoral? ¿Cómo que vamos a hacer? Aportar al país, trabajar. Vamos a comenzar por formar bien y en los primeros 3 meses tener que ser intenso en la formación política para que no nos va a pasar la vez pasada. ¿Pero qué puede esperar el país de esos 48 diputados?
¿Qué puede esperar? Trabajar por el Congreso, presentar leyes. ¿Concretamente en qué? Por ejemplo, la ley del alumbrado público. Esa es una ley que la vamos a pelear con las uñas, porque es una ley que los alcaldes han descubierto la forma de cobrar impuestos indirectamente. ¿Desarrollo rural integral? Tengo mis dudas, hay mucha confrontación en eso, tenemos el proyecto presentado, iniciativa de ley que yo presenté, pero hay mucha confrontación en el país con ese tema, tal vez matizándolo un poquito, tal vez podría ser, ¿verdad? Diputada Montenegro, quisiera saber, ahorita las manifestaciones cumplieron el sábado pasado 13 semanas consecutivas. La gente lo que está pidiendo es no más reelección de diputados, no más reelección de alcaldes. En esta reforma electoral, ¿ustedes nos garantizan que esos dos temas van a estar plasmados? Lo de los diputados va, lo de los alcaldes no, ya estábamos platicando que es necesario incluir, el tribunal porque es donde no más puso. se da la corrupción. Sí. Mire, lo que hicimos hoy en la comisión es que los temas conflictivos como es el voto nulo, la no reelección, el tema del género, lo que vamos a hacer es pasarlos tal y como vinieron al Pleno del Congreso y que el Pleno del Congreso tome su decisión y que no se tome en la comisión y que cada partido asuma su responsabilidad. O sea, va a llegar el proyecto de ley con los temas como los quieren, el Tribunal Supremo. ¿Y el tema de reelección de diputados cómo va a quedar? De la no reelección de diputados, ¿cómo va a quedar? Si no mal me recuerdo, tal vez tú me ayudas, va en que un periodo más y ya no puede ser reelecto. ¿2 periodos consecutivos? No, un periodo. Sí, pues, dos. Es decir, electo y reelecto y no puede volver a ser... No, sí puede volver a ser con un periodo por medio. Que por cierto yo lo veo un poco injusto, quizá ya no para mí, ni seguramente que no para Mario, pero la gente, la nueva generación que llega no va a poder hacer carrera parlamentaria. Pero va a poder estar 8 años ahí. Creo que lo dijo por legal, pero bueno. Yo sí creo lo de la carrera parlamentaria. No sé por qué me da, pero que lo pueden discutir después. A ver, Ninet, a ver, el tema del Tribunal Supremo Electoral. Uno de los dilemas es que no es supremo, porque justamente tiene muchísimas características donde, aún fuera de materias electorales, es impugnado su actuar en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte de Constitucionalidad. Se tocó el tema del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral en estas normas. Sí, los primeros 2 años se va a ir subiendo gradualmente el presupuesto, me parece que 1, hasta llegar a 1.5, precisamente en contienda electoral. Déjeme decirle una opinión personal. Yo creo que también los supremos son también riesgosos, porque después del Supremo la Corte Celestial. Entonces, en ocasiones pasadas hemos tenido magistrados de la Corte que son muy plegados a determinados partidos, y eso también es riesgoso. Sin embargo, toda la autonomía, toda la independencia, los recursos necesarios se le dan. Y toda la fuerza, se le dio mucho énfasis para que pueda cancelar partidos, se reglamentó eso que se puede cancelar a nivel nacional, departamental o municipal o en lo individual. O sea, yo no sé si nos equivocamos, pero había que hacerlo. Le metimos mucha fuerza al Tribunal Supremo Electoral, mucha. Ojalá no hayamos quedado monstruito, pero está con buena intención. Mucho se habla de la necesidad de reforma, pero poco se ve que ustedes, los partidos políticos, apoyen la aplicación de la ley de lo que tenemos. La ley actual dice que la contravención a las normas de financiamiento acarrea o puede representar la cancelación del partido político. De acuerdo al informe de CICIG, la UNE podría ser cancelada. ¿Por qué? Porque es clarísimo cómo se financió en el 2011. Ese informe tiene muy claro lo que ha sucedido y sobre todo las menciones de los financistas y sus negocios posteriores con el gobierno representa una seria acusación o un serio contexto hacia la UNE. Sandra dice, sacudimos el árbol y cayó la fruta podrida. Esto hicimos, en la UNE limpiamos, depuramos, es otra etapa nueva, respetamos muchísimo a Álvaro Colón, lo apreciamos, sí, lo apreciamos, es uno del presidente vitalicio del partido, pero esa es una etapa, la etapa nueva es otra y esperamos que la siguiente, cuando Sandra no esté, sea otra, así se van mejorando los partidos políticos. ¿Qué garantía hay de que no vuelva a haber un Obdulio Solórzano en el partido? Pues mire, yo estoy impresionado del trabajo que ha hecho Sandra, creo que, y les voy a contar una cosa, se nos colaron como 2 o 3. Así que no nos habíamos dado cuenta. ¿2 o 3 qué? Narcotraficantes. No sé si narco, pero financiados por. Gracias a Dios nos lo avisaron y todos nos los quitamos, todititos. O sea, hemos hecho un esfuerzo de verdad. ¿Para qué cargos iban? Alcalde, es que a nivel municipal se cuela, a nivel de concejales, ese tipo de cosas. De verdad es bien difícil. Pero, por ejemplo, hay municipios donde no pusimos candidatos. En Moyuta no pudimos poner, porque el que pusiéramos era narco. Y entonces ahí va a ganar un narco. Los 5 candidatos son narcos y ahí va a ganar. Entonces la UNE prefirió no ir ahí. Moyuta, Jutiapa, está diciendo el diputado Taracena, sí, Moyuta, Jutiapa, está competido por los narcos. Ah, sí. Señores, y hay varios municipios así. Señores, una pregunta más. En materia de reforma electoral,
¿Cuán necesario o cuán viable es garantizar el voto secreto de los afiliados y de los participantes en asambleas municipales, departamentales y nacionales? ¿Por qué razón? Porque se ejerce un enorme autoritarismo y un caudillismo adentro de los partidos que muchas veces castiga a aquellos que se atreven a disentir y genera sobre todo escisiones adentro de los partidos en lugar de la construcción de una institucionalidad que se ve alimentada por diferentes corrientes de pensamiento. Yo lo veo con un problema de doble vía, perdón Mario, pero por ejemplo, cuando fue el tema, por lo menos yo lo trabajé mucho, de las comisiones de postulación, se pidió que no hubiera voto secreto, porque el tema de las mafias dentro de magistrados, jueces, etcétera, que ya se vio, existía. Y fue muy saludable que el voto fuera a viva voz, porque sabíamos por quién estaban votando. En este contexto, en el caso de los partidos políticos, tiene razón usted. Este es un hecho que puede haber cierto control, etcétera, pero también es un hecho que las mafias y el crimen organizado, sobre todo en zonas fronterizas o en el oriente del país, están comprando a muchos secretarios municipales y departamentales. No es nuestro caso, pero yo sé de otros casos que están haciéndolo, y ahí es un riesgo en el voto secreto, no solo que las mafias se apoderen de los partidos, sino que encima los partidos puedan ser la plataforma de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el voto público ya se apoderaron también de los partidos. No, es que miren. ¿Cuál voto público? O sea, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? No, pasa, te compran los afiliados, te compran los delegados, te los compran. Yo he visto esto no una, 20 veces, 50 veces lo he visto. Ahora, para mí el voto secreto es un voto cobarde. Tenés que tener los pantalones para pararte y decir yo no estoy a favor o estoy en contra, como cuando se le quitó el partido a Álvaro Arzú, que era presidente, y se paró toda la gente del PAN y le dijo, no señor, y la mitad no importa, pero tuvieron la valentía y se pararon y dijeron, eso fue ahora estás preguntando del voto. ¿Cómo se construye un partido institucional? De cara, de frente, no con voto secreto y puñalada por la espalda. El voto secreto es un voto cobarde. ¿Se podría competir internamente contra Sandra Torres? Ahora que pusieron por ejemplo, si dos planillas compiten, la planilla perdedora tiene derecho a estar dentro del comité ejecutivo. Exacto, eso es por primera vez, porque así se evita esas divisiones que han habido. Diputados, gracias a ambos por acompañarnos hoy en Destino 2016. Vamos a ir a una rápida pausa comercial y muy pronto vamos a volver para escuchar los últimos comentarios de las redes y también para escuchar los comentarios de nuestros panelistas. Reelección de diputados, ¿por qué no aplicar la democracia en ello? Jorge García, carrera parlamentaria, es el nombre que le pone Ninette Montenegro a adueñarse de una plaza en el Congreso 20 años. Milo Pereira dice, me gustaría saber cuántos años lleva en el Congreso Mario Taracena y Ninette Montenegro, cuántas iniciativas de ley tienen. Yesenia Montenegro, ¿qué nos dicen del maravilloso Congreso que solo castigó a la clase trabajadora con la reforma fiscal Guatemala? Ya no más. Javier dice, preguntar al diputado Mario Taracena sobre el transfugismo de diputados de su bancada es como preguntarle, pues en este caso entre otros temas. Estas son las interrogantes que tenemos a través de las redes sociales y comentarios. Agradecemos su participación. Yo me despido de ustedes y nos volvemos a ver hasta el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Vuelvo con ustedes, Juan Luis. En Destino 2016, los panelistas ahora discutimos sobre nuestras conclusiones. Empieza Claudia Méndez Arriaza. Quizás más que con un comentario, quiero empezar con una pregunta. Esa admisión con la que arranca Mario Taracena esta entrevista sobre el papel que juega la Embajada de Estados Unidos, sobre la petición concreta de la renuncia de Roxana Valdetti y de que se sostengan las elecciones para septiembre al Congreso, ¿qué les ha parecido a ustedes? Ahora, a mí me parece relativamente penosa. Uno puede coincidir, por supuesto, de manera coyuntural con la lucha que está desarrollando o los proyectos que está llevando adelante el embajador de Estados Unidos, pero a mí me avergüenza que tenga que ser un proyecto de Estados Unidos o de la Comisión Internacional contra la Impunidad el que procure ponerle freno a un sistema político corrupto en nuestro país y no una iniciativa auténtica y propia de la sociedad guatemalteca, sin dejar de reconocer que hay unas manifestaciones, hay un grupo de ciudadanos que se manifiestan y se expresan en contra de ese sistema, pero no logran concretar mucho más allá de esas manifestaciones
positivas. Y es que a un país extranjero tampoco le va a interesar que eso sea sostenible. La preocupación me parece que de la embajada en este momento es la estabilidad de una frontera sur que se sigue ampliando, pero la estabilidad en el tiempo depende de los ciudadanos y depende de los consensos políticos sí me preocupa internos. que cuando fue la pregunta de la fecha, la respuesta fue la embajada quiere. O sea, eso sí, definitivamente creo que ahí se perdió el concepto. ¿En qué país una sede diplomática define cuándo se va a elecciones? Una sede que no está interesada en que Guatemala desarrolle su democracia y que llegue a prácticamente postular y crear una democracia más madura de la que hoy tiene. Quizás sí esté interesada, pero ese es un interés primordial, pero y es que una obligación primordial. Es más absurdo todavía que nosotros nos estemos llenando la boca de decir que no nos gusta lo que hacen ellos cuando son los únicos que han tenido los pantalones de hacer lo que los chapines no hemos querido ni sabido hacer durante todo este periodo. Es que es un juego, Cristian. Los únicos que se atrevieron, y lo dijo, y claro, y lo dijo Iván Velázquez Gómez. Aquí ha sido la CICIG. Y preguntarle a Iván Velázquez Gómez dónde estuvo antes de Semana Santa, porque aquí el esquema de la CICIG se venía desmoronando, se estaba cayendo a pedazos. El lunes 13 de abril, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti juraron sobre su vida que se iba a la CICIG de Guatemala, y ese 16 pasa a la investigación de la línea con un respaldo. ¿Estaba de acuerdo con Otto Pérez Molina? Por supuesto, si no rompe ese esquema la Embajada de Estados Unidos y la CICIG, aquí seguiríamos en las mismas. Roxana Valdetti sería vicepresidenta y estaríamos caminando como que si nada hubiera pasado. Entonces nos llenamos la boca de decir que qué abusivos los gringos los que están haciendo, pero el día jueves en su informe de financiamiento de partidos políticos, Iván Velázquez Gómez dijo: aquí nosotros, extranjeros, estamos presentándoles un informe, pero es responsabilidad de ustedes, guatemaltecos, cambiar esto que está sucediendo y sacar adelante a Guatemala. Y no es cosa de los extranjeros. También junto con Cristian, es que Cristian lo dijo, pero es un error considerar que la Embajada de Estados Unidos y la CICIG juegan un mismo papel. O sea, equipararlos y hacerlos equivalentes es un error. La CICIG está impulsando procesos dentro del ordenamiento del organismo judicial. Somos como los entrenadores de la selección que están viéndolo por televisión quejándose de lo que hizo el técnico, pero ninguno ni se pone a vestir de corto, ni se pone el uniforme para ir a jugar, ni se atreven a ir a caminar en ese camino, y nos quejamos después cuando vienen un par de extranjeros y lo hacen en vez de nosotros. Perdón, estamos fallando nosotros. En este caso, los guatemaltecos igualmente reconozco el trabajo que ha hecho tanto CICIG como la embajada en el tema del cambio y la depuración de la clase política, pero llegar al punto de que una embajada defina el proceso democrático, Quique, me parece que no hay que dejar de lado, no hay que dejar de lado acá un elemento, que se han tocado intereses que a Estados Unidos le afecta, y hay que poner en el centro el tema de Marjorie Chacón, por ejemplo. Ese es el punto principal. Ese es un punto importante en toda esta crisis. Estamos sacando conclusiones respecto de la probabilidad que se realicen verdaderamente esos cambios, la reforma electoral, y se mejore nuestro sistema político. ¿Qué piensa de esta conversación, Alex Balcells? Yo sí creo que definitivamente no esperemos ningún cambio de fondo. Ya vimos con claridad que lo que nos dicen es que dentro de 2 años vamos a tener partidos que van a hacer proselitismo. O sea, lo que están haciendo es aclarando aspectos legales, coyunturales y casuísticos. Yo soy bastante negativo de esta propuesta de reforma en cuanto al tema sustantivo. Vemos que ni siquiera hay discusión de que debemos elegir de otra forma, en que hay cambios de distritos. Aquí no se quiere tocar el fondo del asunto. En cambio, Quique es más positivo sobre la reforma. Pero ojo, se va a hacer la reforma que el Tribunal Supremo Electoral planteó, porque eso es lo que se va a hacer. Y fue el llamado, eso es lo que se va a hacer. La han trastocado en el trabajo de la comisión. No, pero no creas, la han profundizado y detallado en algunos casos. Pero en el espíritu de lo que del TSE mandó, eso es lo que se va a hacer. Que era una reforma pusilánime todavía, muy aguada. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Quién de ustedes piensa que hay reforma y se reúnen los 105 votos? Es decir, esto hace pensar que Líder y Patriota se sumarían a la reforma. Claudia, ¿piensa que es viable eso? Hasta ver, no creer. Creo que en la medida que las reformas sean cómodas y estén confeccionadas para la comodidad de ellos mismos, puede haberlo, pero si esas reformas llegan a tocar el nervio de lo que se está exigiendo, no la va a haber, al menos no en este momento. Cristian. Líder tiene temor que le cambien las reglas del juego y que eso le signifique no llegar a concretar lo que la intención de voto les ha referido. Mario. Yo creo que acá la sociedad civil y la población tienen que estar muy al pendiente de lo que entró al Congreso y de lo que realmente va a salir. ¿Pero crees que va a haber reformas? Yo lo veo complicado. Quique.
Yo creo que sí va a haber una reforma, pero aguada, no una reforma sustantiva. En la medida que les Alex, creo que va a haber una reforma muy cerca de las elecciones para que no digan, y si vemos los partidos dicen que todo lo que está pasando es del otro partido, nunca creen que son ellos los grandes responsables de este desastre. Una reforma para taparle el ojo al macho. Señores, gracias por acompañarnos en Destino 2016. Por supuesto, la semana entrante le tenemos ofrecido un nuevo programa en el cual discutiremos sobre los hechos más relevantes en este proceso electoral que conduce a los guatemaltecos, parece que sin remedio, a votar el día 6 de septiembre. Buenas noches.